La fractura hidráulica, comúnmente conocida en inglés como fracking, es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Una mezcla de 100.000 metros cúbicos de agua tratada químicamente y arena son inyectadas al subsuelo para generar la fractura de la roca y liberar el gas o el hidrocarburo. El pozo se encuentra recubierto por varias capas de acero y cemento con el objetivo de evitar fugas. Baja hasta una profundidad de entre 2.500 y 5.000 metros, donde se encuentran los yacimientos. La alta presión genera la rotura de las rocas no porosas que rodean el gas o el hidrocarburo. Eso genera la liberación del recurso, que es recuperado a través del pozo. Los acuíferos subterráneos pueden verse afectados por filtraciones del agua tratada químicamente y por la llegada del gas metano, el cual produce el fenómeno de agua inflamable. De la solución hidráulica inyectada al subsuelo se recupera entre el 15% y el 80%. Ese líquido queda almacenado en balsas hasta su depuración. Riesgos ambientales. Contaminación tanto del terreno como los acuíferos subterráneos. Consume enormes cantidades de agua. Se sabe que sustancias químicas utilizadas son tóxicas, cancerígenas o mutagénicas. Entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve al agua de retorno, no al fracking. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos encontramos con la politóloga Ángela Rendón. Correcto. ¿Me puede decir usted qué opina con respecto al fracking? Bueno, el fracking es un extranjerismo que hace alusión a la fractura que se hace sobre la roca a partir de grandes cantidades de agua para extraer petróleo en la parte del subsuelo. Para mí el fracking es un problema que ha preocupado mucho a los ecologistas, toda vez que para poder llevar a cabo esta técnica de extracción de este mineral se necesitan grandes cantidades de agua en primer lugar. En segundo lugar, digamos que la fuente que más se perjudica no solamente la capa vegetal, sino la parte que es la fuente de vida, que es el agua, porque en primer lugar hay sobre el subsuelo unas corrientes, ¿sí? Digamos internas de agua, que al ser perforadas para poder extraer el petróleo, pues, se mezclarían estas corrientes internas de agua y se contaminarían. En segundo lugar, pues la capa vegetal absolutamente destruida, porque para poder activar la minería es necesario destruir y deforestar. Es un problema terrible. Y en tercer lugar, pues las comunidades campesinas van a ser desplazadas, porque los lugares donde se van a practicar ese tipo de técnicas, pues muchas de ellas están habitadas por comunidades indígenas, por comunidades campesinas, las cuales van a ser obligadas a abandonar sus territorios para poder permitir la extracción minera. Entonces eso es un problema, digamos que ecologista, por la destrucción de la capa vegetal y las fuentes de agua. Es un problema social, porque las comunidades van a ser desplazadas y digamos que retiradas de sus territorios ancestrales. Es un problema económico, porque finalmente digamos que quienes tienen el poder para poder hacer este tipo de técnicas, pues las grandes multinacionales que se van a quedar con el petróleo que extraigan, porque sabemos que el petróleo no es totalmente nacionalizado, sino que es un bien material. El petróleo, digamos que es un bien material que es el que mueve la energía en el mundo, ¿no? Esta energía, con base en el hidrocarburo, pues es la que mueve la economía mundial. Hoy en día nada se puede pensar sin el petróleo. Vemos que los transportes, las comunicaciones, las grandes industrias se mueven con el uso de este bien material y con los derivados de los hidrocarburos.
Entonces, digamos que la pregunta sería, ¿en manos de quién va a quedar el petróleo nacional? ¿En manos de las multinacionales? ¿En manos del Estado? ¿En manos privadas? Nosotros sabemos que el Estado colombiano no es propietario en lo absoluto del petróleo colombiano, sino que hay unas multinacionales que están, digamos que, persiguiendo el petróleo para quedarse con la mayor cantidad de acumulación energética. Entonces es un problema ecológico, es un problema social, es un problema ambiental y es un problema económico. Entonces, ¡abajo las multinacionales norteamericanas! Las grandes comunidades económicas son las que van a disfrutar de la extracción de este bien material, mientras las comunidades minoritarias, las pequeñas comunidades agrarias, para mí se van a quedar con muy poco. Sin embargo, hay muchos que justifican la extracción del petróleo a través del fracking, como el ministro Carrasquilla, que dice que no hay ningún problema, que se deben de tomar todos los cuidados, que técnicamente la fracturación de la roca va a estar muy alejada de las corrientes internas de agua, entonces que no las van a contaminar. Pero realmente eso sí es un problema. Pero el problema más grave es el uso del petróleo. Nosotros no utilizamos energías alternas como la energía eólica o energías limpias. Nosotros dependemos totalmente de la extracción de este mineral. Y sin el petróleo no se mueve el mundo. Y el petróleo contamina, los derivados del petróleo contaminan. Mientras sigamos utilizando el petróleo, técnicas como el fracking jamás van a ser una posibilidad de hallar energía limpia. Entonces el fracking a todas luces es negativo para el medio ambiente y para las comunidades. Si bien se sabe, el fracking es una problemática ambiental. Correcto. Entonces, ¿usted qué nos propone como solución con respecto a esta? Bueno, lo complicado ahí de encontrar una solución es que, como les decía, que el petróleo para la economía internacional es una fuente indispensable y fundamental. ¿Cómo sustituir el uso del petróleo y por ende sustituir el fracking? Hay energías alternas como la energía eólica, que ustedes saben, que tiene que ver con turbinas de viento, energía solar, la instalación de paneles en los edificios, en la parte superior de las casas, para poder aprovechar una energía que es constante, que es una energía limpia, que es una energía que siempre nos va a acompañar. Desafortunadamente, las compañías automotrices, las compañías dedicadas a la explotación del petróleo, pues no van a permitir el uso de energías alternativas y limpias. Nos van a presionar de alguna manera para que todos utilicemos el petróleo y sus derivados. Una posible solución sería que los grupos ecologistas, ambientalistas, los grupos sociales, los movimientos a nivel nacional, internacional, incluso los movimientos a nivel local, los campesinos, los indígenas, los líderes sociales, iniciáramos una protesta masiva para poder decirle a los gobiernos, en este caso a nuestro gobierno actual, a su ministro del Medio Ambiente, que no vamos a permitir el fracking o la explotación petrolera a través de la fracturación hidráulica en nuestros territorios, que no lo vamos a permitir porque nuestros territorios, además de ser nuestros y de las comunidades agrarias, pues son fuente de producción agrícola. El fracking tiene que ver con que ya no se van a destinar estas tierras para la producción agrícola o ganadera, sino que se van a destinar para la producción minera. Al quitarnos esto, nos quitan el alimento también. Entonces, digamos que si bien no se puede dar ese salto al uso de energías limpias, por lo menos sí generar una protesta masiva, una conciencia. Yo como maestra, ¿qué hago? En las aulas de clase, generar ese tipo de conciencia en mis estudiantes, generar espacios o escenarios de reflexión para poder entender que el fracking no puede ser, que no es limpio, que no es adecuado y que es altamente perjudicial a nivel ecológico y social. Muchas gracias, politóloga. Muchas Con todo gracias. gusto. Hasta luego. ¿Listo? Me llamo Marco Antonio Gómez, soy profesor de Historia, Geografía y Constitución Política. Enseño en la institución educativa Ginebra La Salle, en grados 9, 10 y 11. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Nos puede decir usted cuál es su opinión con respecto al fracking? Bueno, la política del fracking nos la
tecnología del fracking, que es una nueva tecnología que utilizan las multinacionales para extraer petróleo, inyectando a 4.000 metros de profundidad, inyectando cantidades, casi se habla de 10 millones de litros de agua para extraer petróleo. Esa política de fracking, que ya fue rechazada en Estados Unidos inclusive, es una política en contra del medio ambiente, en contra de la protección de los ríos, en contra de la salud del pueblo colombiano, en contra inclusive pues del medio ambiente, la cual como profesor de historia y geografía, y más que profesor como ciudadano, estoy totalmente contrario a ella, la rechazo rotundamente, como lo han rechazado muchos pueblos de Colombia, especialmente en el Huila, donde hay 10 municipios donde el gobierno los ha tomado como la zona para experimentar ese fracking, y las poblaciones de allá se han, han rechazado con los concejales y alcaldes y la misma población, pues contra esa política, que es una política nefasta al medio ambiente colombiano. Si bien se sabe, esta problemática nos afecta a todos nosotros. ¿Cuál es la solución que usted plantea con respecto a esta? Bueno, la solución rotunda y tajante es rechazarla y que en Colombia no se aplique esa política. Si Estados Unidos, que tiene sus multinacionales que explotan el petróleo en Colombia y en otras partes del mundo, rechazaron en sus propias tierras en Estados Unidos no utilizar el fracking, pues en Colombia igualmente tenemos que rechazarlo, utilizar otras formas de extraer el petróleo, pues la tecnología que se conoce, pues la tecnología de siempre, que se ha utilizado para extraer, pues con mejores alcances desde el punto de vista tecnológico. Pero hay que rechazar esa política del fracking, porque verdaderamente ya sabemos que esas aguas, inclusive a lo último, esas aguas son depositadas con químicos a las aguas normales. Se van a utilizar las aguas de los ríos, agua que vuelve a los ríos, y por lo tanto pues van a ser perjudicial para la salud pues de los habitantes de las regiones aledañas, y además al utilizar grandes cantidades de agua en ese fracking, muchos municipios van a quedar desérticos. Entonces mi posición tajante como defensor del medio ambiente y también defensor de que debemos de tener una política nacional de protección de nuestros recursos es rechazar esa política, y de igualmente rechazar la entrada de esas multinacionales que quieren pues venir a deteriorar la situación ambiental, política, económica y social del país. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto. El pueblo unido jamás será vencido. Los estudiantes, el pueblo general, los padres de familia, los profesores, es decir, la comunidad general del pueblo colombiano, tenemos que rechazar esa política de fracking, que es destructora del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.